Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Echandi, yo soy gastroenteróloga y soy asistente de la Clínica de Gastroenterología de la profesora doctora Carolina Olano. En esta oportunidad vamos a hablar del síndrome de hepatitis aguda. Bueno, para empezar, ¿qué es la hepatitis aguda? La hepatitis aguda consiste en la presencia de síntomas, así como también signos que se asocian, como vamos a ver más adelante, a alteraciones bioquímicas que lo que traducen es una inflamación y un daño agudo de los hepatocitos. Este daño de los hepatocitos lo vamos a ver reflejado con la elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas, la AST, la ALT, por encima de 10 veces su valor normal. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, desde el punto de vista clínico, la hepatitis aguda puede ir desde una forma totalmente asintomática hasta la presencia de ictericia de piel y mucosas, que es el síntoma más orientador. Muchas veces, si nosotros interrogamos, la ictericia se encuentra precedida de un síndrome de impregnación viral, dado por anorexia, fiebre, astenia, náuseas e incluso vómitos. Bien, entonces uno de los puntos más importantes que ustedes como médicos generales van a tener que tener en cuenta es cómo realizar el diagnóstico. El diagnóstico se realiza por una elevación de la ALT o la TGP por encima de 10 veces su valor normal. Eso es lo que se define como un síndrome de hepatitis aguda. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de la ALT? Acá yo les traigo un ejemplo y lo que hacemos es tomar el valor de la ALT del paciente y lo dividimos sobre el límite superior de la normalidad de la ALT. Por ejemplo, si el paciente tiene una ALT de 539 y el punto de corte de referencia va hasta 41, lo que hacemos es 539 sobre 41 y eso nos da 13,1 veces el valor normal, lo que nos hablaría de un síndrome de hepatitis aguda. Lo siguiente que ustedes van a tener que evaluar cuando se enfrentan a un síndrome de hepatitis aguda es definir si se trata de una hepatitis aguda grave o no grave. Y para eso lo que vamos a tener en cuenta y lo que van a tener que ir a mirar es la crisis sanguínea, puntualmente el tiempo de protrombina. Cuando el tiempo de protrombina se encuentra por debajo del 50%, estamos entonces ante una hepatitis aguda grave. Debemos abrir los ojos y contactar al equipo de trasplante hepático. Y sin embargo, cuando el tiempo de protrombina es mayor o igual al 50%, podemos decir que estamos ante una hepatitis aguda no grave. Otra de las cosas que vamos a tener que evaluar cuando estamos principalmente ante la presencia de una hepatitis aguda grave es la presencia de encefalopatía. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Primero es preguntándole al paciente si se encuentra bien orientado en tiempo y espacio, que no tenga conductas de comportamiento inadecuadas y ante la presencia de algunos signos en el examen físico, como son el signo del flapping y de la rueda dentada que nos traducen una encefalopatía. ¿Por qué es importante este punto? Porque de estar presente la encefalopatía, lo que traduce es una falla hepática o una hepatitis aguda fulminante, y esto es sinónimo de indicación de trasplante hepático, ya que la mortalidad sin trasplante supera el 85%. Entonces, ante un síndrome de hepatitis aguda grave, debemos estar atentos a la encefalopatía. Ahora bien, una vez que definimos que estamos ante un síndrome de hepatitis aguda, valoramos la gravedad y la presencia o no de encefalopatía, en paralelo lo que tenemos que ir haciendo es reconociendo cuáles son las etiologías más frecuentes. Para esto nos va a servir una exhaustiva anamnesis, una detallada exploración física que nos van a poder ayudar o a ponernos en pista de una probable etiología. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de la hepatitis aguda? Bueno, las infecciones virales, como vamos a ver más adelante brevemente, la hepatitis A, el virus de hepatitis B, el C, el D y el E, y menos frecuentemente los virus no hepatotropos, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el herpes simple. Otra de las cosas que nos pueden dar un síndrome de hepatitis aguda son los tóxicos, principalmente fármacos,
interroguen bien el consumo de fármacos, desde cuánto tiempo hace que lo consumen, si son fármacos que tienen potencial hepatotoxicidad, lo mismo el consumo de alcohol. Lo otro es la hepatitis autoinmune, que también hay que ver si tiene terreno autoinmune, la hepatitis isquémica en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, menos frecuentemente la enfermedad de Wilson, y otra de las cosas que debemos tener en cuenta también es la coleocolitiasis y el síndrome de Budd-Chiari. Ahora vamos a hablar brevemente de qué paraclínica debemos solicitar ante la presencia de un síndrome de hepatitis aguda y muy brevemente vamos a mencionar las etiologías más frecuentes y sus principales características. Respecto a la paraclínica a solicitar, obviamente que la paraclínica va a estar orientada a las etiologías que mencionamos. Para descartar hepatitis virales, en todo síndrome de hepatitis aguda debemos solicitar un IgM del virus de hepatitis A, un IgM del core del virus de hepatitis B, un ELISA del virus de hepatitis C, un IgM del virus de hepatitis E y el IgM tanto del citomegalovirus, Epstein-Barr y virus herpes simple. También debemos solicitar los autoanticuerpos, los antinucleares, los ANA, los antimúsculo liso, los ASMA y los anti-LKM, sumado a un proteinograma electroforético para valorar la presencia de una hepatitis autoinmune. Otra de las cosas que es muy importante y forma parte de la bioquímica inicial a solicitar en estos pacientes o de la paraclínica inicial a solicitar, que es la ecografía de abdomen, y si puede ser con Doppler portal mejor. Y según la sospecha clínica, si estamos sospechando en un paciente joven, por ejemplo, la presencia de una enfermedad de Wilson, podríamos solicitar la ceruloplasmina y la cupruria, que eso lo podríamos dejar para un segundo escalón y dependiendo un poquito de la sospecha clínica. Como dijimos previamente, es importante interrogar el consumo de alcohol o de fármacos como probables etiologías. Entonces, resumiendo hasta acá, todo paciente con un síndrome de hepatitis aguda, evaluamos la gravedad, evaluamos la presencia de encefalopatía y en paralelo a estas primeras medidas vamos solicitando cierta paraclínica que nos ponga en pista de la etiología. Las hepatitis virales, las que mencionamos todas, van siempre, los anticuerpos de autoinmunidad también, la ecografía de abdomen con Doppler portal también, y el interrogatorio del consumo de alcohol o fármacos también. Y según la sospecha clínica, podríamos dejar en un segundo escalón la solicitud de la ceruloplasmina y la cupruria para descartar una enfermedad de Wilson. Les voy a hablar brevemente de las principales características de las hepatitis virales, comenzando por el virus de hepatitis A. Lo que se ha visto es un descenso en su incidencia y eso es gracias a que en Uruguay desde el 2008 la vacunación contra el virus de hepatitis A está incluida en el esquema obligatorio de vacunación y se ha notado un fuerte descenso en su incidencia. Característicamente, el virus de la hepatitis A es un ARN virus y su principal vía de transmisión es la fecal oral. Algo importante es que la infección por un virus de hepatitis A es autolimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra en una fase crónica, no cronifica. Y el tratamiento que hacemos es sintomático. Con respecto al virus de hepatitis B, este virus es un ADN virus. La principal vía de transmisión es la sexual, menos frecuentemente la parenteral, la percutánea y la perinatal en el momento del parto. El riesgo de cronificar tiene un riesgo de cronificar que se va a relacionar de forma inversa con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la hepatitis B ocurre en la etapa adulta, el 95% va a tener una resolución espontánea de la infección y no va a pasar a una fase crónica. Lo inverso ocurre si se queda la infección en una etapa perinatal, ya que en ese caso el 95% va a entrar en una fase crónica de la infección. Es importante tener en cuenta que desde el 1999 la vacunación contra la hepatitis B está incluida dentro del esquema obligatorio. Respecto al virus de la hepatitis C, lo que podemos decir es que es un ARN virus y su principal vía de transmisión es la parenteral,
y menos frecuentemente la vía sexual o la vía vertical. A la inversa de lo que ocurre con el virus de hepatitis B en adultos, en este caso tiene un alto riesgo de cronificar. El 85% de los adultos cronifican la hepatitis C. Y toda hepatitis C crónica requiere tratamiento con los nuevos antivirales de acción directa. La realidad es que para la hepatitis C lamentablemente no existe vacuna y la profilaxis está dada en evitar factores de riesgo, principalmente en usuarios de drogas intravenosas, más que nada en ellos, evitar esos factores de riesgo para evitar su infección. La hepatitis D, menos frecuente, es también un ARN virus. La principal vía de transmisión es la parenteral y lo que es importante es que requiere del virus de hepatitis B para poder infectar. Cuando se da una coinfección, es decir, que el paciente se infecta de forma aguda en conjunto con el virus B y el virus D, el riesgo que tienen de cronificar es bajo. Sin embargo, en la sobreinfección, es decir, cuando tenemos un paciente que es un portador crónico de un virus de hepatitis B y agrega un virus de hepatitis D, ahí el riesgo de cronificar es alto, hasta un 80%. Respecto al virus de hepatitis E, también es un ARN virus. Existen varios genotipos. En Uruguay el genotipo 3 es el más frecuente y es importante identificar el genotipo porque la transmisión depende del mismo. Tal es así que el genotipo 1 y 2, la principal vía de transmisión es la fecal oral, mientras que para el genotipo 3 y 4, la principal vía de transmisión es la zoonosis. El riesgo de cronificar es bajo y cronifican principalmente pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento es sintomático de soporte, no existe vacunación para la hepatitis C y la profilaxis se basa en prevenir factores de riesgo. En nuestro medio, que la principal vía de transmisión, como vimos, es la zoonótica, la prevención va a estar dada por evitar el consumo de carne cruda, principalmente carne de cerdo. Un breve pantallazo de lo que es la hepatitis autoinmune. Lo que debemos tener en cuenta que en su fisiopatología intervienen, más allá de los mecanismos inmunes, también intervienen factores genéticos y ambientales. Suele ser más frecuente en mujeres, una relación 4:1, y tiene 2 picos de edad con máxima incidencia. Uno es en la infancia y en la adolescencia y otro es en la menopausia. Característicamente se asocia a otras enfermedades autoinmunes y el diagnóstico se realiza, más allá de la alteración en el hepatograma, con la presencia de los autoanticuerpos que vimos, ANA, asma, anti-LKM, y una biopsia hepática compatible. La biopsia, las características en la biopsia de una hepatitis autoinmune es la hepatitis o la necrosis de interfase, infiltrado de plasmocitos, la presencia de rosetas, entre otros. El tratamiento es un tratamiento inmunosupresor que habitualmente consiste inicialmente en corticoides y luego se le suele asociar la presencia de azatioprina. Respecto a la hepatitis isquémica, debemos sospecharla cuando existe algún proceso clínico que lleve a una reducción abrupta y severa del flujo sanguíneo hepático. Suele dar una elevación aguda e irreversible de las transaminasas y se caracteriza por presentar un ascenso predominante de la AST sobre la ALT y suele asociar también un aumento de la LDH. Característicamente, la recuperación de la función hepática y de las transaminasas depende de la rápida estabilización de la función circulatoria. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y los mensajes que me interesaría que se llevaran? En primer lugar, como vimos, que la hepatitis aguda es un síndrome que se caracteriza por la elevación de las transaminasas hepáticas, principalmente la ALT, por encima de 10 veces su valor normal. Lo segundo es que la gravedad no se define por el valor de las transaminasas hepáticas, sino que se define por un tiempo de protrombina menor al 50% o un INR mayor 1,5 y se define falla hepática o hepatitis aguda fulminante cuando agrega además la presencia de encefalopatía como vimos.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ante la presencia de un síndrome de hepatitis aguda grave, nos debemos de poner en contacto con un equipo de trasplante hepático. Como vimos, la orientación etiológica va a depender de una detallada anamnesis y deberán solicitarse en todo paciente con un síndrome de hepatitis aguda las serologías virales que vimos, los virus hepatotropos, los no hepatotropos, los anticuerpos de autoinmunidad, ANA, asma, anti-LKM, sumado a un PEF, a un proteinograma electroforético, una ecografía de abdomen con un Doppler portal, y debemos indagar y ser cuidadosos en el consumo de alcohol y de fármacos potencialmente hepatotóxicos. Bueno, muchísimas gracias y quedo abierta a las dudas, preguntas o inquietudes que quieran conversar. Gracias.